eduqué en Harvard ni en la Escuela de las Américas, ni tengo un apellido, ni sangre azul. Yo soy un trabajador, un hombre del pueblo. Y todo... Humor en las redes, estamos comenzando nuestros programas. No, él no se educó en ninguno de esos sitios porque es un patán, como hay muchos videos que pueden atestiguarlo. Bueno, iniciamos el recuento de lo que es la historia de las últimas 24 horas. Así será recordado en la historia de estas últimas 24 horas. Están llamando por teléfono, lo puse en vibración. Bueno, aquí en YouTube, Bravo 24, Voz de la Libertad y la Democracia. Les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo. El Instagram, que se lo recomiendo porque es muy variado, es Napoleón Bravo Oficial. Y ¿cómo se llama? La página que le recomiendo también es en nuestra página, que es la www.lomejordenuestravida.com, que los domingos allí puede escuchar gente en ambiente. Bueno, la producción general de este espacio, como usted bien lo sabe, lo hemos dicho varias veces, es de quien les habla, Napoleón Bravo. Vamos entonces, señores, con los acontecimientos que pasan a la historia de las próximas 24 horas y un análisis de esas noticias tan importantes. Déjenme aprovechar a poner esto más para acá, así, esto para acá, así, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver. El Nuevo Día destaca, Ricardo Rosselló renuncia como gobernador efectivo el 2 de agosto. Recuerden que ayer estábamos hablando que era cuestión de hora. Acorralado tras más de una semana de presiones y protestas en las calles pidiendo su salida, presentó su dimisión y dijo que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, asumirá la gobernación una vez que se concrete su salida. Esa es la noticia. Vamos a ver que Julio César Camacho, excelente periodista desde Miami, nos reporta y nos analiza la información. Hola Napo, ¿cómo está? Un saludo cordial. Bueno, el problema que tenía Puerto Rico parece ser que se acabó. Me refiero al problema político que tuvo todos estos días en jaque a la isla y que fue también reseñado en varias partes del mundo. En Estados Unidos tuvo una repercusión bastante amplia, habida cuenta de la enorme cantidad de puertorriqueños que residen en los Estados Unidos y que siguieron de cerca lo que había ocurrido. El gobernador Ricardo Rosselló finalmente se va y ha dicho que entrega su cargo el próximo 2 de agosto a las 5 de la tarde. Lo que ocurre es que no es fácil la sucesión de Rosselló porque justamente llegados a él, entre ellos el secretario de Estado, habían renunciado y otros que él mismo había despedido. Me refiero a los que despidió Ricardo Rosselló. El secretario de Estado es Luis Rivera, pero él fue uno de los que renunció precisamente y queda en la jerarquía, en el orden de mando, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que aparentemente es la que va a asumir. Así por lo menos lo dijo Rosselló cuando hizo su anuncio. Un anuncio que grabó ayer durante el día, cuando incluso habían medios de comunicación locales de Puerto Rico que estaban diciendo que era inminente la salida de Ricardo Rosselló, después de manifestaciones masivas que se produjeron en la isla, como también protestas que habían dado a conocer en los Estados Unidos. Ricardo Rosselló entregó una comunicación en video en donde explicó, primero que nada, las razones por las cuales renunciaba, pero antes de eso destacó sus logros, lo que había hecho en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, etc. Pero ¿qué fue lo que produjo la salida de Ricardo Rosselló? Bueno, hay una cosa que llaman el chat de Telegram. Aparentemente fue transcrito en documentos de 889 páginas, en donde había comentarios homofóbicos, misóginos e insultantes entre él y 11 de sus allegados. Esto fue dado a conocer a la luz pública y de allí vino esa protesta que trajo finalmente su renuncia. Rosselló realmente, a decir de algunos, había hecho un trabajo bastante efectivo como gobernador de Puerto Rico, pero destapó una olla de muchas cosas que, además de los insultos y todo lo que se estaba diciendo, hubo también
palabras con respecto a la corrupción que hay dentro de Puerto Rico. No se señalaba específicamente lo que él hubiera o no hubiera hecho, pero sí se habló de funcionarios que han estado en la corrupción en Puerto Rico. Pero esto que se divulgó es una olla podrida que al salir a la luz pública causó mucha indignación y trajo como consecuencia días de angustia para los puertorriqueños que tan pronto se enteraron de lo que había sido divulgado, pidieron la renuncia y salieron masivamente a las calles para que se fuera el mandatario de esa isla. Así pues que hay que esperar entonces hasta el próximo 2 de agosto, 5 de la tarde, hora en la cual Ricardo Rosselló se va y deja el cargo después de una carrera política que parecía brillante, pero que se estrelló con las imprudencias que él y otros de sus allegados cometieron. No se garantiza que Wanda Vázquez se quede en el cargo durante mucho tiempo y está en manos de ella, según parece, decidir qué es lo que se va a producir. Le quedan 2 años a Rosselló y quien se encargue de la gobernación terminará el periodo y eventualmente pues habrá nuevamente elecciones. Pero también Wanda tendría la potestad aparentemente de convocar a elecciones nuevamente o designar de parte de la Asamblea a la persona que se va a encargar por el resto del periodo del mandatario que renuncia. Es todo por ahora, Napoleón. Vuelvo contigo. Gracias, Julio César Camacho, desde Miami, sobre lo que sucede, el análisis de qué es lo que está pasando con la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Vámonos ahora al principal titular de Infobae. El Departamento del Tesoro norteamericano sancionó a 10 personas y 13 empresas. 10 personas y 13 empresas, todos vinculados al régimen de Nicolás Maduro. En la lista negra se destacan los 3 hijos de Cilia Flores, Walter Joseph y Joswald Gaviria Flores. Los sancionados hoy forman parte de una vasta red de corrupción que ha permitido al expresidente Nicolás Maduro, así lo tildan, expresidente Nicolás Maduro, y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela, según denuncia el Departamento del Tesoro. La red de corrupción que opera el programa CLAC ha permitido a Maduro y a sus familiares robarle al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como una forma de control social para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos, agregó. Bueno, analiza la información de esta joya de familia donde los hijos, el Maduro, la Cilia y hasta los sobrinos que andan presos por narcotraficantes en Florida, ¿no? Hay que ver de dónde salió tanta basura humana. Analiza la información el economista Juan Fernández. Buenas, Napoleón, un saludo. Y hoy el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha sancionado a 10 individuos relacionados con negocios de la banda que usurpa el poder en Venezuela. La característica principal que tiene hoy esta decisión es que involucra en las sanciones a familiares directos de la pareja Nicolás Maduro y Cilia Flores. 3 de los hijos de Cilia Flores, incluyendo la esposa de uno de ellos. Además está Vielma Mora. Se encuentra también un empresario de origen colombiano de apellido Zap, que se relaciona, por supuesto, también con Piedad Córdoba, y otra persona de apellido Pulido y sus hijos. Esta estructura que se creó para la corrupción y el robo del dinero de lo público creó una serie de compañías en diferentes lugares del mundo, entre ellos Panamá, Hong Kong, en Turquía, en México y aquí en los Estados Unidos, en Delaware. Y además se concentraron, digamos, en 3 sectores. Uno que tiene que ver con los comités locales de abastecimiento y producción, las CLAP, que como todos sabemos ha sido una corrupción que hasta en México ha explotado por el tema de la comida. Luego la asignación para la construcción de viviendas en el estado Vargas, 25,000 viviendas. Y luego también con el tráfico del oro, que como todos sabemos es el pan nuestro de cada día en los últimos tiempos por parte de Maduro y su banda. Esto lo que significa, y creo que es una buena oportunidad para volver a recalcarlo, que las sanciones lo que están es aplicándose y destapando los hechos de corrupción que hay en Venezuela de un grupo
que lo que hace es robarse el dinero de todos los venezolanos. Y esa teoría que hay ahorita nuevamente de que las sanciones se deben de levantar, en la humilde opinión que puedo tener, no se corresponde, puesto que estamos viendo que lo que hacen es robarse el dinero de todos los venezolanos. Una buena noticia que se hayan aplicado las sanciones hoy y esperando que prontamente en Venezuela la justicia se reactive para que estos individuos que se robaron lo de los venezolanos se lo devuelvan al país. Gracias, Juan Fernández. Y de Venezuela y Estados Unidos nos vamos, y Puerto Rico, nos vamos a México. El diario El Tiempo de Bogotá, atención, destaca: decapitados y balaceras, así es la cruda guerra en la frontera. Temerarias bandas se disputan a sangre y fuego el poder en la zona limítrofe con Venezuela. El sábado 23 de junio, cerca de 1,000 venezolanos llegaron a Colombia atemorizados por una balacera que se desató a raíz de una división en la estructura interna de los Rastrojos. Un mes después, una disputa interna en otra organización delincuencial se volvió a encender, pero esta vez con un nivel de violencia y ensañamiento, la cual está reviviendo macabras prácticas como las decapitaciones y los descuartizamientos. Desde Colombia analiza la situación Orlando Goncalves, analista internacional. Bueno, las matanzas en la frontera lamentablemente es un hecho que ha venido sucediendo, comienza a tener una tendencia al alza, es decir, a ver cada vez más matanzas y con otro agravante cada vez más sanguinarias, cada vez más brutales y desgarradoras. ¿Y esto producto de qué es esto en la frontera? Bueno, grupos ilegales, fundamentalmente grupos que manejan el narcotráfico, se pelean los territorios. Y en principio el problema era del lado colombiano, pero ante el desgobierno del lado venezolano, pues estos grupos también entran a Venezuela y se combinan con grupos venezolanos para sencillamente tomar control del territorio. Eso es lo que están buscando, porque semanas atrás habíamos conversado sobre este tema y yo les comentaba que un experto me decía que una sola ruta de narcotráfico, es decir, una ruta por donde transitar el producto y llevarlo hasta el mar, puede valer hasta $2 millones al mes, es decir, puede producir $2 millones en ingresos para estos grupos criminales. Razón por la cual se matan unos a otros para tratar de controlar los territorios. Muy parecido pasó en México. México pasó en la época del presidente Calderón y en la época del presidente Peña. Y hoy en día con el presidente López Obrador sucede lo mismo. Los narcotraficantes se matan y tratan de controlar los territorios para poder tener rutas alternativas para trasladar su producto y los subproductos de esto, del tráfico de armas, el tráfico de personas. En fin, es una situación que mientras no haya un gobierno serio del lado venezolano, el lado colombiano va a estar muy complicado y el gobierno colombiano tiene ciertas limitaciones, porque si atacan, igual se le van hacia Venezuela y no hay quien los controle del otro lado. Gracias, Orlando Goncalves desde Colombia, analizando la situación de las últimas 24 horas. Vamos a seguir en Nicaragua. El régimen niega que haya paramilitares a su servicio. En Guatemala estalla la tensión política a raíz de las amenazas de Donald Trump por no concretar el acuerdo de tercer país seguro que evite el éxodo de inmigrantes ilegales hacia los Estados Unidos. En Cuba aseguran que no hay tropas suyas en Venezuela. En Estados Unidos, este jueves, la Cámara de Representantes del Congreso de ese país aprobó el estatus de protección temporal TPS para los venezolanos, aprobado. En España, Pedro Sánchez pierde la investidura al no alcanzar pactar con Podemos. Vamos ahora a ver qué nos dice la prensa norteamericana. Por ejemplo, saltemos al Miami Herald. Destaca el estatus de protección temporal del TPS, hizo aprobación
en ese momento todavía no lo han cambiado, pero ya dice que no fue aprobado, pero ya la noticia es que fue aprobado. Vámonos ahora a el Wall Street Journal. El Wall Street Journal: Estados Unidos impone sanciones por supuesta corrupción en el programa de alimentos de Venezuela. De eso nos acaba de hablar justamente Juan Fernández. Y el New York Times destaca lo siguiente: falta de electricidad en el testimonio del fiscal especial Mueller fue un cortocircuito al argumento por la destitución del presidente Trump. La falta de revelaciones explosivas de Robert Mueller hace ver casi imposible una votación total en la Cámara para acusar al presidente Trump. Y aunque su actuación no significa el final de la discusión, el consenso parece estar de acuerdo en que a los demócratas solo les queda una opción para terminar la presidencia de Donald Trump: la elección del 2020, que por cierto, y esto ya no lo dice el New York Times, si sigue la situación económica como va, pues ganará una segunda presidencia, un segundo periodo presidencial, Donald Trump. Este espacio ha sido presentado por la gente de Aptitude Answear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Y ahora vamos a ver qué nos dice CNN, cuál es su principal titular a esta hora. El principal titular de CNN a esta hora, atención, tiene que ver con la renuncia de Rosselló y las festividades, la gente en la calle celebrándolo. Y se pregunta CNN, bueno, ¿y qué sigue ahora? De CNN nos vamos a otra agencia de noticias y noticiero perseguido por el narcorrégimen, como es NTN 24. A esta hora destaca: Estados Unidos sanciona a hijos de Cilia Flores e importadores de alimentos CLAP. Entre los sancionados destacan José Gregorio Bielma Mora, Alex Saad y los hermanos Osval, Joser y Walter Gaviria Flores, hijos de Cilia Flores. El hijo de Maduro pues también ya está en la lista negra, y los sobrinitos están presos. Todos narcotraficantes acusados de asesinatos, etcétera. Con eso es que piensan llegar a acuerdos para su salida. Es que no pueden salir. Es que no les interesa salir. No pueden salir. Hay que, por las buenas, no van a salir. Un segundo titular: puertorriqueños celebran la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Tercer titular: derrotado nuevamente Pedro Sánchez, no logra su investidura como presidente del Ejecutivo español. Y el cuarto titular es el siguiente: gobierno de Brasil denuncia intento de hackeo, nada menos que a Bolsonaro. Esos son los titulares más destacados en este momento en CNN en español y en NTN 24. Ahora tenemos otra información. Tenemos que, según publica la periodista Elizabeth Fuentes, el escándalo de Eduardo Manuit en Costa Rica devela que posee 14 empresas, 16 vehículos y 2 pasaportes falsos. Salió huyendo supuestamente de Venezuela porque cayó en desgracia de sus antiguos compañeros chavistas, y ahora resulta que, bueno, no se fue tan desprotegido. Desde la clínica en Bogotá, donde lucha por su vida y está ganando, Berenice Gómez no deja de trabajar y quiere hablar sobre este caso. Adelante, Berenice. ¿Qué hubo, Napoleón? ¿Cómo estás? Buenos días, Berenice Gómez. Te estoy llamando desde aquí. Estoy haciendo mi programa desde la clínica Mederi, donde me están haciendo mi 8ª sesión de quimioterapia. Fíjate. Ahí está. Dexametasona, ondansetron, ranitidina, paclitaxel y carboplatino. Aquí estoy. Bueno, creo que hoy es una de las más importantes sesiones de la quimioterapia. Estoy muy contenta, muy feliz. Y quiero que sepas que quería hacerte un comentario con relación a Manuit. Manuit es igual que Danilo Anderson, igual que, bueno, que Rodríguez Torres, que la fiscal, la quintesencia del chavismo, la quintesencia de los funcionarios del chavismo. Manuit fue gobernador del estado Guárico, creo que en una o en 2 oportunidades. Manuit venía del MAS,
del MIR, del MAS, de algo de eso. Pero tenía muchos amigos en la izquierda, por supuesto que sí. Y llega a ser gobernador, y cuando fue gobernador hizo más fuerte sus posesiones en terreno y en reses en el estado Guárico. Tuvo un grupo de exterminio muy famoso, mató mucha gente, por órdenes de él mataron mucha gente, hizo lo que le dio la gana en el estado. Y cuando yo trabajaba haciendo mi programa Los Chismes de la Bicha en RCTV, tuve conocimiento de una señora que llaman La Negra, que era una hacendada igual que él, viuda, que vivía cerca, que parece que Manuel se enamoró no de ella, sino de las tierras de ella. Y él utilizaba generalmente comprarle a los vecinos para hacer más un terrateniente más fuerte, con un fondo gigantesco, etcétera, a pesar de que él era gobernador de la Revolución y pana burda de Chávez. ¿Qué pasó? Bueno, te voy a contar lo que pasó. Él trató de convencer a la Negra de que le vendiera y le ofreció el oro y el moro, y la Negra se negó. Un día Manuía invitó a la Negra con un marido que ella tenía, un novio, ella vivía con un hombre o era amigo de ella, no sé. Eso es intríngulis, no me interesa. Lo cierto es que la invitó al fondo. La recibió en el fondo como si fuera a hacerle una fiesta, un recibimiento. Bueno, y la retuvo, la torturó igual que al hombre, y de manera milagrosa ambos salieron de allí y pudieron contar la historia. Y yo lo llevé al programa de Miguel Ángel Rodríguez, que está vivo, no se ha muerto, que te puede contar si es mentira o es verdad, y ahí contó toda la historia de cómo se salvó ella de Manuel. Después metió a la hija de secretaria general de la gobernación, y la hija salió con los ganchos puestos, porque parece que también le enseñó a la hija las mismas técnicas que le enseñó al hijo, que lo acababan de agarrar allá en Costa Rica con él. Por cierto, quería decirte que él salió cuando parece que alguien le calentó la cabeza a Chávez diciéndole que tenía miedo de que Manuel se le volteara. Entonces, bueno, se convirtió en enemigo político. Ninguno de los robos, ninguno de los asesinatos, ninguna de las torturas, ninguno de los latrocinios, ninguno de los bueno, el fondo gigantesco que tenía, la cantidad de reses, optó para que lo sacaran de la gobernación. No, sino la sospecha de que él se le había volteado a Chávez. Bueno, más o menos lo que le pasó a otro ladrón, que es Baduel, que después terminó siendo preso político, pero a él lo metió preso la justicia por ladrón, a Baduel. Igual, este hombre, mira, igual que el gato briseño, se fue y pidió asilo político en Costa Rica, en donde llegó a ser un carnal íntimo de la señora Chinchilla, que era la presidenta, y mandaba en Costa Rica, para que lo sepa, el señor allá mandaba. Ahora resulta que, bueno, tiene un fondo enorme. Allá en Costa Rica también está el fondo enorme que tiene Acosta Carlé. Allá también está el hombre de la DEN, Velázquez Alvaray, que dijo Velázquez Alvaray simple y llanamente que él quería pedirle a Dios que Chávez fuera eterno presidente, y se robó todos los millones de chaflán, y allá en Costa Rica vive también, entre otros personajes que viven allá. Así que no les extrañe para nada que hayan agarrado en sus andanzas naturales a este hombre que fue gobernador del estado Guárico, ingratamente recordado, un bandido, más o menos como el que estaba en el estado Sucre, que también está huyendo por ladrón, por choro, que Chávez no lo llamaba por su nombre, Ramón Martínez, sino que lo llamaba Cariaco Martínez, porque se robó los reales que consiguieron para ayudar a la gente sobreviviente del terremoto de Cariaco. ¿Qué te parece? Esos son los choros con los que van a formar el gobierno de transición. Bueno, chao Napoleón, deséame que mi quimioterapia sea mi cómplice y que hoy sirva para matar todas las células díscolas o cancerosas que anden por ahí echando vaina, y que no me intoxique a mí. Te quiero mucho. Hasta luego. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Por aquí te habla Cúcuta, profesor. ¿Quién coño es Cúcuta? Bueno, Cúcuta, pues. Es el nombre de la ciudad donde yo nací, pues.
Bueno, le quiero decir que puede contar conmigo para hacer el gran robo de la historia, pues. Nosotros somos expertos, pues, en hacer robos en, por ejemplo, el Banco Central, pues. Interesante. En el petróleo. De hecho, yo tengo colaboracionistas, como son Habana, pues. ¿Quién coño es Habana? Bueno, Habana es Raúl Castro, pues. Porque el hermano se murió, pues. Se murió porque dejó de vivir, pues. ¿Y con quién más podemos contar para ese gran robo? Bueno, podemos contar con Furriel, pues. Furriel es experto en robos igual que yo, pues. De hecho, tiene más experiencia, pues. Y él importa lo que se roba, pues. Pero necesitamos seguridad. Alguien que nos pueda proteger. Bueno, ahí tenemos a San Cristóbal, pues. Ella es experta en la protección de nosotros, pues. Tranquilo, profesor, que nosotros le colaboramos porque somos expertos robando, pues. Llevamos 20 años construyendo esta casa de papel toalé, pues. Sí, tremenda cagada. Oye, tío, veo que no eres tan idiota como pareces. Veo que eres un experto en los robos. Bueno, profesor, por aquí estamos a la orden. Yo y mis colaboradores, pues. Cambio y fuera, pues. Buena serie, por cierto, esa de La Casa de Papel. Excelente, se la recomiendo en Netflix. Y ahora vámonos directo a Venezuela con el resumen de lo que ya es la historia de estas últimas 24 horas. Y Efraín Cruz, adelante, Efraín. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que se encuentran con nosotros ya a esta hora a través de Canal Bravo 24, bueno, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito, en red social Instagram, porque en Twitter seguimos bloqueados por contarles todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos este jueves con una rueda de prensa que dio hoy todo lo que es una ONG que además apoya las cárceles, el trabajo que se hace en las cárceles venezolanas, que es el Observatorio de Cárceles de Venezuela, donde cuenta que el 57% de la población que se encuentra detenida está en manos de los pranes, que son estas personas, bueno, que evidentemente hacen vida dentro de las cárceles porque están allí detenidos, pero ellos son quienes tienen realmente el control de las cárceles, y que el Ministerio Penitenciario, que obviamente sabemos que está la ministra Varela allí delante de esto hace 8 años, solamente puede controlar de alguna manera el resto, es decir, no tiene la mayoría del control de las cárceles en Venezuela. Otro estudio también que comentó es que además de la violencia por la que están muriendo las personas en las cárceles venezolanas, también ahora tienen que tener, bueno, infecciones, falta de medicamentos, y que eso también está causando, bueno, muchísimos fallecimientos dentro de las cárceles, sumado ya a todos los casos que tenemos de disparos. Además que las personas que han muerto por arma de fuego no son armas caseras, son armas de fabricación industrial. Esto nos dice que de alguna manera están ingresando armas a los centros penitenciarios. Otra información importante que tenemos que contarles es la falla de gasolina en el estado Vargas. Está ya, dicen que bastante grave. Desde la semana pasada no reciben ningún barco y lamentablemente pues todo el estado se encuentra, de las 15 bombas de gasolina que están en el estado, solo menos 12 están sin funcionar. Las colas son bastante largas y no saben en qué momento puedan volver a funcionar todas. Además, el transporte público está trabajando solo mediodía, ya que no tiene suficiente combustible para poder trabajar. Igualmente no pueden hacer las rutas completas. Y antes de terminar, PDVSA, según un estudio que salió o llegó a la prensa filtrado, se espera que PDVSA pueda parar su producción a partir de agosto, ya que no cuentan con materia prima para poder trabajar todos los derivados petroleros, todo lo que han extraído en Venezuela, y bueno, por supuesto, les es muy difícil venderlo. Por esto, según este informe, explica que no van a poder seguir produciendo, y esta producción como tal terminaría en el mes de agosto de este año. Bueno, por supuesto, vamos a ver si esto ocurre de esta manera o algo pasa antes. Ya sé que todo cambia. Nosotros vamos a seguir aquí como siempre. Esto puede cambiar en cualquier momento. Recordemos que mañana el presidente encargado, Juan Guaidó, llamó a las calles nuevamente a todas las personas. Luego les estaremos contando mañana desde el lugar de los acontecimientos todo lo que está pasando. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en Instagram. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz, Babuito.
Según el Nacional, Española lleva 4 meses presa en Venezuela pese a orden de excarcelación. María Auxiliadora Delgado Taboschi y su marido Juan Carlos Marrufo Capozzi, de nacionalidad italiana, fueron detenidos el 19 de marzo en Carabobo luego de que funcionarios del DGCIN allanaron su vivienda sin orden judicial. Ese es uno de los titulares más destacados a esta hora por el diario El Nacional. Además que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el TPS para los venezolanos. Y en La Patilla a esta hora destacan también lo del TPS y la aprobación por parte de la Cámara de Representantes. Es la noticia más destacada, junto con Saab y Pulido son acusados en Estados Unidos por lavar más de 350 millones de dólares para el régimen de Maduro. Más de 350 millones de dólares. Esa es la revolución bonita y lo que aman al pueblo. Departamento de Estado, los europeos cometen un verdadero error al retrasar las sanciones a Maduro. Son los 3 titulares más destacados tanto del Nacional como de La Patilla a esta hora. Y ahora vamos con Daniel Lara Farías porque está el 25º encuentro del Foro de Sao Paulo, esta vez en Caracas. Daniel Lara Farías, desde el exilio en Alemania, tiene algo que decirnos. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas en tu canal Bravo 24. Creo que hoy, Napoleón, es necesario preguntarse de forma sincera y sin piquetes, ni ironías, ni sarcasmos, si los venezolanos hemos aprendido la lección después de todos estos años de un régimen cubierto por banderas de izquierda, pero depauperando el país. Y lo digo a propósito de la presencia en Venezuela de la Asociación Internacional de Sátrapas del Foro de Sao Paulo, que no solamente se están gastando 200 millones de dólares en una cumbre que nada le va a dejar al pueblo de Venezuela, sino que además de eso están simple y llanamente promoviendo lo que han promovido siempre, que es la toma del poder para desde el poder desgraciar a las naciones a las cuales gobiernan. Eso yo creo que hay que dejarlo perfectamente claro, porque el Foro de Sao Paulo, al ser una organización criminal promovida, por cierto, por el castrismo, hoy en día puede evaluarse tranquilamente qué es lo que ha ocurrido con esa gente, qué es lo que han hecho, en qué ha terminado, en qué se han convertido, a dónde han ido y cuál ha sido el resultado. El Foro de Sao Paulo y los países por los cuales ha pasado el gobierno del Foro de Sao Paulo, lo primero que han sufrido es la desaparición de la democracia como tal. Porque lo primero que buscan quienes llegan al poder a través de la agenda del Foro de Sao Paulo, lo primero que buscan es mantenerse en el poder construyendo hegemonías a toda costa, fundamentalmente a través de la corrupción y el reparto de dinero. Modificar las constituciones para tener siempre a la misma persona en el poder. Lo vimos con Lula, lo vimos con Evo Morales, lo vimos con Chávez. Y además de eso, lo vimos con Zelaya en Honduras, ¿no? Que miren cómo terminó Zelaya. Creo que ha sido la historia más feliz que ha vivido Latinoamérica recientemente, cuando un presidente intenta cambiar la constitución para eternizarse en el poder y los militares lo sacan en pijama y lo dejan tirado en el aeropuerto de otro país. Eso es una historia maravillosa. Pero cuando revisamos, la agenda es la misma: modificar la constitución para mantener al mismo tiempo en el poder, construir una hegemonía en la cual los partidos opositores nunca tengan la capacidad de llegar en igualdad de condiciones al poder o mantenerse en él, porque el sistema de agitación que construyen le impide gobernar. Si no véase, o le hace muy difícil gobernar. Si no véase la Argentina de Macri, todas las bombas de relojería que le dejó armado el kirchnerismo a Macri para que su gobierno terminara haciendo lo que es. El caso de gente que simple y llanamente se disfrazó debajo de la bandera del Foro de Sao Paulo como demócrata para terminar desgraciando a sus países y sumergiéndolo al final en situaciones de corrupción y de asesinato y de extinción de la democracia, como lo hemos visto en Nicaragua con Daniel Ortega, como lo vimos en Venezuela, como lo vimos con toda la promoción, además de la corrupción del dinero para lograr los objetivos que a través de la transnacional Odebrecht se difundió en el continente. ¿Cuál es el resultado hoy? Y entonces aquí vuelvo a la pregunta inicial. Los venezolanos aprendimos la lección. O sea, nosotros ya entramos en conciencia del daño que nos hizo
una clase política de izquierda que llegó al poder y al momento de llegar al poder no tenían ni la capacidad, ni las ganas, ni la idea, ni la sensatez para entender que lo que estaban haciendo iba a destruir a la nación, o quizás sí lo entendían y por eso lo hacían. Esa famosa frase que siempre hay que repetir, porque creo que es una frase súper certera, de nuestra querida Ángela Zago, título de su libro: en nombre de los pobres los multiplicamos. La gran lucha de Latinoamérica sigue vigente, que es la derrota de la pobreza. Y eso no está en la mente, en la praxis de los sátrapas del Foro de Sao Paulo, que dicen estar del lado de los pobres, pero lo que hacen finalmente cuando gobiernan es multiplicarlos. Porque después de estos años de tantos gobiernos del Foro de Sao Paulo en América Latina, porque América Latina no ha superado a Europa en índices de desarrollo humano. Bueno, porque en nombre de los pobres lo que han hecho es multiplicarlos. Ojalá hayamos aprendido la lección. Eso es todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías, desde el exilio en Alemania. Y ahora nos vamos a Florida Central para saber cuál es la historia de las últimas 24 horas. Bien, ¿cómo está, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Les saludo a Damaso Jiménez, mi cuenta en Twitter y en Instagram, @Damaso Jiménez. Bueno, vamos a hablar un poco de un tema que tiene que ver con la salud. Aquí en la Florida hay una alarma por el aumento dramático de los casos de hepatitis A. El número de casos en Florida este año ha alcanzado la cifra de 1.978 personas infectadas según la última información publicada por el Departamento de Salud. Entre el 14 de julio y el sábado 20 de este mismo mes se reportaron 77 nuevos casos en el estado de la Florida, y esto está preocupando ya que el número de casos semanales se ha estado incrementando de acuerdo con el Departamento de Salud de esta entidad. Bueno, la profesora de medicina de la Universidad Internacional de la Florida, Aileen Marty, ha comentado que los casos han aumentado de una manera dramática. En lo que va del 2019 van 5 veces más casos que los que se dieron en todo el pasado año. Como explica también la profesora Marty, una persona se puede sentir perfectamente bien durante 2 semanas antes de presentar el síntoma y ya estar contagiando a otras personas, lo que ha generado pues justamente esta alarma. El virus se transmite de persona a persona a través de materias fecales. Esto puede incluir a través de algún tipo de contacto sexual y personas que no se han lavado apropiadamente las manos después de ir al baño o cambiar pañales. La hepatitis A también puede ser contagiada a través de alimentos o a través de agua contaminada con materias fecales. Los individuos más propensos a la hepatitis A son aquellos que aún no se han vacunado. También las personas que tienen un sistema inmunológico bajo, ya sea porque toman una medicina que les baja las defensas o porque sufren de alguna enfermedad que es, en todo caso, pues no puedan confrontar, ¿no? Por ejemplo, como el virus del VIH. Quienes viven donde hay mucha gente en lugares estrechos también tienen un riesgo mayor de poder contaminarse. Las infecciones de hepatitis A pueden causar daños en el hígado con complicaciones severas. Los pacientes pueden ser hospitalizados y en ocasiones esta enfermedad puede causar la muerte. Desde el 2018 en Florida ha habido 2.546 casos con al menos 28 muertes ligadas a este virus. Los síntomas de la hepatitis A son náuseas, vómitos, diarrea, un color gris en los excrementos y piel de color amarillento, también el orín oscuro y los dolores en algunas articulaciones. Actualmente el Departamento de Salud anunció que se está asociando con los centros federales para el control y la prevención de este tipo de brotes para contener en todo caso pues la hepatitis A. Bueno, esto hasta el momento, Napoleón. Mañana nuevamente en contacto con Bravo 24, mi cuenta en Twitter y en Instagram, @Damaso Jiménez. Gracias, Damaso Jiménez. Y no conformes con ir a Puerto Rico, a Cuba, a Venezuela, a Estados Unidos, a Colombia y no sé a cuántos sitios más. Ahora, señoras y señores, nos vamos con Virginia a La Wicca. Con Virginia Escobar nos vamos a las estrellas. Hola, Napoleón.
Para el viernes 26 de julio, las energías recaen sobre tolerancia y equilibrio, que consiste en la necesidad de controlar tus propias emociones, de modo que logres ver lo que realmente eres y hacia dónde puedes y quieres ir. Es una energía que busca armonizar entornos conflictivos. Es un día que entenderemos muchas cosas o encontraremos respuestas a esas interrogantes. Es un día en que las verdades tienden a hacerse evidentes y generan fuertes conflictos. El elemento fuego estará repotenciado, por lo tanto, estaremos algo explosivos y poco conciliadores. El signo mejor aspectado es Escorpio, que está súper motivado con un proyecto o idea y ya quieres empezar a hacer cambios y empezar a trabajar a fondo. Tauro, te asusta que alguien tenga una mala intención en tu contra, pero todo va a salir bien. Acuario, te viene un ascenso o un reconocimiento, tú también vales la pena. Leo, te dicen que no hay dinero, pero créeme que es una gran mentira. Piscis, te decepciona un pago, pensabas que ibas a recibir más, pero bueno, algo es algo. Virgo, pon todo en orden, porque se avecina una lucha legal, bastante larga por cierto. Géminis, mucho cuidado con la salud, porque comienzas a perder fuerza. Creo que te va a doler la cabeza. Sagitario, los acuerdos o negociaciones te darán seguridad para seguir adelante. Cáncer, quedarás decepcionado cuando alguien por error te deje ver que te han estado engañando. Capricornio, se acaba tu periodo oscuro, ahora te toca trabajar en la recuperación. Libra, te quedarás sin ayuda y eso será lo mejor que te pudo pasar. Aries, mucho cuidado, porque por tratar de estar ayudando a los demás, te vas a meter en problemas. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, Virginia. Hasta mañana. Bueno, Panamá suspende la emisión de tarjetas de turismo a los cubanos y los padres de Parkland en Florida acuden a Washington y proponen ley que prohíba fusiles de asalto. Buena idea. Señores, muchas gracias a Ángela Sago, que nos ayudó a hacer este espacio y su libro En nombre de los pobres los multiplicamos. Muchas gracias a Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. Muchas gracias a Carlos Rangel, La Venezuela imposible. 3 trabajos que consiguen en Amazon. Y también a la gente de Aptitud Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. A ellos también le debemos poder hacer todos los días para ustedes este espacio por YouTube, Bravo 24 horas Bravo 24, voz de la libertad y la democracia. Y les recuerdo que los domingos pueden escuchar Gente en Ambiente en la www.lomejordenuestravida.com a lo largo de todo el día. Y les recuerdo nuestro Instagram, que es Napoleón Bravo Oficial, el Twitter Napoleón Bravo. En 24 horas seguimos con ustedes. Se desangre mi patria y el dolor me la destruya, que hoy vivamos en desgracia, la culpa es tuya. Que no me alcance la vida, orando a Dios, aleluya, y mi patria esté perdida, la culpa es tuya. Que emigre el venezolano y su ánimo disminuya por un régimen cubano, la culpa es tuya. Que la sangre se derrame y en mi suelo se diluya, sin que su dolor se sane, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedo tras de Venezuela, si no pasas el licor de escuela, donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues nos conduces a un gran retraso y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedo tras de Venezuela, si no pasas donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, que nos conduces a un gran retraso y al
y el progreso nos rehuya, que sigue el pueblo alarmado, la culpa es tuya. Que todo esté por las nubes, se revienta la cabulla, nada baja, todo sube, la culpa es tuya. Si la crisis nos agobia y en terapia nos recluyan, es la peor de la historia, la culpa es tuya. Que seamos un narcoestado y el alto mando se incluya, el poder deteriorado, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó desde Venezuela, si no pasas ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya que nos conduces a un gran retraso y al abismo de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya, pues te quedó desde Venezuela, si no pasaste ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues nos conduces a un gran retraso y al abismo, de hambre, miseria y fracaso, gobierno. La culpa es tuya, ¡Gaita protesta! Que hoy reine la delincuencia y que el camino se obstruya, se gobierne sin conciencia, la culpa es tuya. Que la inflación nos consuma y el dinero se diluya, si se resta y no se suma, la culpa es tuya. Que hoy come de la basura un niño sin causar bulla, pues nos gobierna la usura, la culpa es tuya. Que muera aquel que se opone, quien al mal no contribuya, si el comunismo dispone, la culpa es tuya. La culpa es tuya, pues te quedó desde Venezuela, si no pasas ni por la escuela donde te enseñan el patriotismo. La culpa es tuya, pues no conduces a un gran retraso.